Bueno, sí, en realidad la reunión era para mañana, eso es lo que habíamos arreglado, pero bueno, se adelantó el gobernador y bueno, nos citó a las 5 de la tarde de hoy, fuimos informados que nos esperaba a las 8 acá. Así que bueno, empezando ya ahí, faltó, digamos, a su palabra y eso fue lo primero que conversamos, digamos. Después, bueno, nos presentamos formalmente, que nosotros éramos la comunidad Lafken Winculmapu y que era la primera vez que nos veíamos, digamos, cara a cara. Acá la Lamiel le presentó a los niños, digamos, ya que, bueno, nosotros habíamos visto en distintos medios que él se había referido a nosotros sin conocernos. Así que, bueno, eso fue lo primero que le dijimos. Le hablamos un poco de lo que fue el desalojo de nuestra comunidad, donde los niños que estaban presentes, bueno, en la reunión también, fueron golpeados, gaseados. Y bueno, eso fue lo primero que hablamos con el gobernador. Esto también surge de los dichos de él, ¿no? Que totalmente racista, digamos. Y luego, bueno, nosotros trajimos una nota preparada donde teníamos algunas exigencias para él, digamos, en su carácter de político, digamos. Y lo que solicitamos era una solución inmediata al conflicto territorial que tenemos en nuestra comunidad, ya van a ser 2 años, que nuestra recuperación es pública. El conflicto es con parques nacionales, que también pertenece al Estado y donde ellos pueden actuar, digamos. Solo que, bueno, falta la voluntad política, que es lo que le decíamos. Eso en principio. También le planteamos la causa de Rafa, que está frenada también, que no avanza, cuando hay sobradas pruebas de que Javier Pintos fue quien disparó la bala que lo mató. Y también está su responsabilidad, digamos, de él, pero también más arriba, de Patricia Bullrich, del mismísimo presidente, y de él, ¿no? Como actor político. Y bueno, también le exigimos, digamos, de qué forma él podía actuar, tanto en nuestra causa como de usurpación, digamos, que tenemos hoy, y que también le planteamos que cada integrante de la comunidad tiene alrededor de 4 causas, que la causa madre es de usurpación, pero que de ahí se desatan otras causas, digamos. Así que bueno, eso, y también bueno, nos acompañaron gente de otras comunidades, como la Los Buenuleo, y gente mapuche de acá de los barrios, así que también hablaron las Lañén y plantearon ahí su problemática, así que también las escuchó, digamos. Así que bueno, más que nada eso, se comprometió a hablar con el juez, pero bueno, vamos a esperar porque los hechos van a hablar, digamos, porque ya que empezamos ya bastante mal, porque ya la reunión que teníamos pactada era para mañana, donde también iban a llegar otras comunidades que están en conflicto, porque actualmente hay alrededor de 5 comunidades en la provincia que tienen orden de desalojo, y nosotros queríamos que ellos lleguen acá, que puedan plantearle también la problemática al gobernador, porque no es fácil que el gobernador te reciba, como nosotros ya le hemos planteado otras veces. Hay que pedir audiencia y nunca tienen tiempo para nosotros. También le planteábamos que eso se da también por la discriminación que sufrimos, por la marginación y por diferentes cosas, ¿no? Pero también tiene que ver con sus dichos, que ellos mismos, en complicidad con los medios hegemónicos, van sembrando en la sociedad por ahí una estigmatización del mapuche, ¿no? Mapuche como terrorista, delincuente, violento, y eso es lo que al final la sociedad toda piensa, ¿no? Y ellos lo producen, digamos, y eso en complicidad también con los jueces corruptos, digamos, que le hacen el trabajo a ellos. Y nosotros encausados, digamos, con varias causas cada uno. Y bueno, eso es más o menos lo que le vinimos a plantear, a ver qué puede hacer él respecto de eso. Bueno, es la primera vez, ¿no?, que tienen la posibilidad de sentarse con el gobernador de Río Negro a hablar sobre este tema, sobre el crimen de Rafael Nahuel y sobre la recuperación de la comunidad. Sí, la verdad es que bueno, es la primera vez, yo ya lo había encontrado, como le decía, y bueno, quedó de que me iba a recibir y nunca me recibió. Tuvimos que hacer esta práctica en el consejo, o sea, donde está el intendente, para que hoy podamos tener esta reunión, que no era hoy, como decía la Lamoen, era mañana. Y bueno, como decía también, vamos a esperar que se cumpla, cuando uno vea el hecho recién puede hablar, porque vamos a ver qué es lo que él comprometió a hacer y qué es lo que va a hacer.
y en cuántos días va a demorar. Y sí, bueno, ahora reflexionando un poco, vamos a ver si él cuando nos vuelva a encontrar, si nos da la audiencia, vamos a pedir que también sea abierto a las demás comunidades que están con las problemáticas de desalojo. De todo lo que pudieron hablar, ¿qué es lo que más esperan o qué es lo que más quisieran ustedes que se resuelva rápido? Y la muerte de mi sobrino Rafael Nahuel. Y también el tema de Mascardi. Digamos que son las dos cosas que a nosotros nos tienen ahí, bueno, que no tenemos respuesta. Como decía Ayla Lamuel, Pinto sigue libre y mi sobrino ya no está. Así que eso, que quería que él se junte, supuestamente se iba a juntar con los jueces y después nos iba a traer no, que vayamos juntos, vamos a ir juntos a ver qué nos dicen. Como vemos, la justicia siempre la misma, así que no sé qué respuesta vamos a tener favorable. Esperemos la mejor.